Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes y Espadas Podcast, donde el pasado cobra vida a través de historias y descubrimientos. Yo soy Ileana Araiza, tu host, y para guiarnos a través de esta narración me complace presentarles a nuestro investigador y divulgador de la historia, el licenciado Luis Raúl Morales, quien con su experiencia y pasión por la historia nos llevará a un recorrido profundo y revelador sobre el maestro del colegio militar, el estratega y el héroe revolucionario Felipe Ángeles. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias, querida arquitecta. Una muy emotiva presentación por el personaje del que vamos a hablar el día de hoy. Quiero primeramente saludar a nuestro auditorio, decirles que nos da mucho gusto que nos sigan y que nos escuchen. Nos tomamos unas breves pero necesarias vacaciones, por eso es que nos tardamos un poquito, pero el tema de hoy, créanme, es apasionante, porque se trata de una persona que tuvo un destacado desempeño como alumno del Colegio Militar, después ya graduado como ingeniero, fue docente no solo del Colegio Militar, sino también de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Escuela Militar de Aspirantes, de la Escuela de Tiro, desempeñó comisiones en el extranjero, después por el presidente Madero fue nombrado director del Colegio Militar, en fin, le tocó estar presente durante los acontecimientos de la Decena Trágica y terminó su vida como revolucionario y finalmente fusilado en la ciudad de Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Por esta razón, porque se están cumpliendo 105 años del fusilamiento del general y por el personaje del que se trata, ya he dado una pequeña introducción, quiero narrar un poco de su historia, de su biografía. Por eso es que lo que les puedo decir al respecto es que entre los hijos más notables del Colegio Militar de Chapultepec, cuna de hombres completos, descuella con brillo inmaculado la figura de un joven de la clase media provinciana, quien tenaz en el estudio y educado en un medio como el de esa institución gloriosa de Chapultepec, el Colegio Militar, se fue elevando en su cultura hasta terminar una brillante carrera científica y hacerse notable en el ejército, a donde sirvió con fidelidad y pericia. Fue comprendido y estimado en su virtud y en su valer por el presidente Madero. Desarrolló una campaña militar de alto humanitarismo contra la rebelión zapatista y además, una vez sacrificado el presidente mártir Madero, se unió al constitucionalismo como demócrata que era. Participa en la Convención Nacional Revolucionaria que destituye a Carranza y como convencionista lucha frente al ejército constitucionalista, pero al lado de el general Francisco Villa como jefe de la artillería de la División del Norte. Quiero decirles que una vez que termina la lucha de facciones, abandona la revolución, termina por ahí del año de 1915-16, se va a los Estados Unidos, pone pequeños negocios ahí en El Paso, Texas, se traslada a Nueva York, no le va bien, pero le sirve para estudiar y leer bastante allí en Nueva York, muchísimo. Eso le permite tener una visión de tipo socialista de los sistemas de gobierno y junto con algunos amigos deciden formar la Alianza Liberal Mexicana, lo que lo impulsa a retornar al país, a regresar a México, desafortunadamente donde no tuvo éxito, donde después fue capturado, sometido a un arbitrario consejo de guerra y fusilado, como les digo, el 26 de noviembre de 1919. La vida y la muerte de Felipe Ángeles son ejemplares.
quienes sin comprenderlo lo han atacado y noblemente debieran medir para decirnos qué otro militar revolucionario alcanzó la cultura y demostró el civismo de Felipe Ángeles. ¿Quién fue el más competente, el más honrado, el más generoso? ¿Quién fue más desinteresado? ¿Y qué apoteosis de más admirable serenidad ha sido en nuestros tiempos, mejor que la de su muerte? Ángeles fue un técnico notable, probo ciudadano, fiel defensor de la legalidad y representativo del maderismo que es democracia. Combatió con heroísmo por ideas populares, amaba al pueblo que sufre, representó la convicción revolucionaria y el espíritu democrático que no claudica. Fue un hombre sin duda virtuoso, también un hombre de acción, en fin, un hombre completo. La actuación militar, ciudadana y revolucionaria de Felipe Ángeles es un paradigma. Esta es la breve biografía del general brigadier, ingeniero artillero Felipe Ángeles Ramírez. Voy a hablar ahora de su nacimiento. Felipe Ángeles nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 13 de junio de 1868. Hijo de Felipe Ángeles y de Juana Ramírez, su niñez la pasó en Huejutla y después en Molango, donde su padre fue jefe político por 2 veces. Inició su instrucción primaria allá en Huejutla, cabecera de distrito, y la continuó en la escuela de Molango. Terminada su instrucción primaria, el joven Ángeles fue enviado al Instituto Literario de Pachuca, bajo la tutoría de un excelente amigo de su padre. Su ingreso al Colegio Militar. Felipe Ángeles fue enviado al Colegio Militar de Chapultepec, en donde ingresó el año de 1883, a los 14 años de edad. Aquel joven provinciano demostró su talento desde los primeros años, pues se distinguió en sus estudios obteniendo las mejores calificaciones, fíjense bien, las más altas, especialmente en matemáticas, que eran cursadas con mayor extensión que en toda escuela del país, realizando así una brillante carrera, fuente de su prestigio. Sus compañeros acudían a él para que les explicara los temas más arduos, y sus superiores lo estimaron no solo por su aplicación, sino por su buena conducta. Fue tan notable el aprovechamiento del joven alumno, ascendido sucesivamente a cabo en 1885, cabo de alumnos, y luego sargento de alumnos en 1887, que cuando el profesor de mecánica analítica tuvo que dejar su cátedra y los jefes del colegio militar le preguntaron quién podría sustituirlo en tan difícil asignatura, contestó que estimaba que bien podría sustituirlo el alumno Felipe Ángeles. Como consta en su hoja de servicios, sus calificaciones son excelentes, especialmente en matemáticas puras y aplicadas, en que casi siempre obtuvo la calificación suprema, 10. Sin embargo, es curioso confirmar lo que en vida decía el propio general Ángeles. La única materia de su carrera en que pasó pues con cierta dificultad fue la de dibujo, aunque no reprobó nunca, siempre fue calificaciones muy altas, solamente la de dibujo sí tuvo calificaciones, digamos, promedio. Para dar una oportunidad al talentoso alumno, el director del Colegio Militar lo designó como orador en una de las ceremonias anuales de repartición de premios. Tomó el joven Felipe Ángeles el encargo con entusiasmo y produjo una valiente alocución que el ingeniero, que sería después alumno de él y muchos años ya como profesionista, ingeniero, constructor, muy destacado, historiador, periodista, político y diplomático mexicano, dijo al referirse al general Ángeles: en presencia del general Díaz, que presidía el acto con un séquito de generales gloriosos, pero algunos ignorantes, ante el escándalo y la indignación de estos últimos, se refirió a la evolución de la educación militar y expresó la necesidad de excluir de los mandos militares a los macheteros más o menos gloriosos e incultos,
Aquellos generales pusieron el grito en el cielo e hicieron una representación ante el general Díaz pidiendo el procesamiento de Ángeles. El presidente, con muy buen sentido, no accedió a la necia instancia. Respondió a los generales que el joven Ángeles tenía razón. Ese fue el alumno Felipe Ángeles. Graduación y actividad profesional. Después de 7 años de notables estudios y uno de práctica, Ángeles obtuvo el título de teniente de ingenieros en 1892, siendo comisionado en el Batallón de Zapadores, con cuyo cuerpo dirigió el trazo y excavaciones del canal del río Duero en Zamora, Michoacán. Ángeles desempeñó después importantes comisiones que pueden sintetizarse así: estudio y reformas del material de guerra, elaboración de pólvora sin humo y formación de tablas de tiro, para las que se necesitan profundos conocimientos en matemáticas. Debemos decir que este joven ingeniero adaptó las tablas de tiro del material de artillería Snyder-Canet. También fue profesor de matemáticas, mecánica analítica y balística interior y exterior en el Colegio Militar, profesor de teoría y práctica de tiro en la Escuela Militar de Aspirantes y de táctica aplicada en la Escuela de Tiro, de la que fue además su director. Entre otras importantes comisiones, consta en su hoja de servicios meritorios que como profesor del segundo curso de artillería escribió un texto de balística exterior, así como 2 folletos sobre formulario de las velocidades y presiones en las armas de fuego, como ampliación de la balística interior, y arreglo de tiro de artillería como aplicación de cálculo de probabilidades. Asimismo, formó con sus discípulos las tablas de tiro del cañón de montaña sistema Bange. Determinó además las características de la pólvora mexicana. Para 1894, al anotar el concepto particular en la hoja de servicios del teniente de la plana mayor facultativo de ingenieros perteneciente a la segunda compañía, el entonces director del Colegio Militar, general Juan Villegas, anotó lo siguiente, lo que en su concepto era el oficial Ángeles. Dice: este oficial es de buen carácter, muy buenas costumbres, educación y espíritu militar. Es muy apto para el desempeño de sus obligaciones, muy inteligente en la profesión y principalmente en el ramo de matemáticas puras y aplicadas. Es muy estudioso, observa muy buena conducta civil y militar y es arreglado en sus gastos. Chapultepec, febrero 28 de 1894. Por aquel entonces, el general Pérez inició la formación del Cuerpo Especial de Artillería y para prestigiarlo con oficiales de valía, pidió a Ángeles, quien fue incorporado como capitán segundo técnico de artillería en el año de 1894. En mayo de este año se le había destinado a la Fundición Nacional de Artillería. Después de otras comisiones que desempeñó con acierto y honradez, fue ascendido a capitán primero y llevado, a petición del general Villegas, como comandante de la segunda compañía de alumnos. Dice el general ingeniero constructor don Vito Aleso Robles, al que me he referido como un destacado exalumno, y habla de su maestro Felipe Ángeles. Conocí al después general Ángeles el 14 de enero de 1898. El que esto escribe era entonces alumno de la segunda compañía del Colegio Militar de Chapultepec. En la lista de 6 se presentó armada la citada segunda compañía para dar a conocer al nuevo comandante de ella, el capitán primero técnico de artillería Felipe Ángeles. La ceremonia fue sencilla. Vimos al frente de la compañía un oficial de 28 años, con la espada al hombro, uniformado de gala y con la carrillera calada. El cuerpo alto, erguido y esbelto, era el verdadero tipo del mestizo con la tez bronceada, frente grande, nariz aguileña, que recordaba las testas de los caballeros águilas, expresivos ojos negros, boca grande, sombreado por un ralo bigotillo.
Su nombre era un orgullo para el colegio militar. Estaba rodeado de una aureola de prestigio y de leyenda. Inspiraba respeto y simpatía. Se le consideraba como el oficial más inteligente y culto del ejército. Era además un atleta vigoroso y un ágil, un excelente gimnasta y un consumado caballista. Se imponía por su saber y por su fuerza física y moral. Sin embargo, la característica que más se destacaba en aquella varonil y simpática figura era la modestia, una gran modestia. Aseado siempre y correcto, caballeroso sin afectación. No lo abandonaba nunca una amable sonrisa que dejaba ver 2 hileras de dientes perfectos, blanquísimos. Cierro comillas y la opinión del ingeniero Federico Cervantes. Vito Alessio Robles. Tanta era la competencia intelectual y docente del capitán Ángeles que el director, general Juan Villegas, lo nombraba sustituto en las ausencias accidentales de los profesores, cualquiera que fuese la asignatura, hasta que Ángeles protestó un día que se le mandara como sustituto universal. Consciente de la responsabilidad pedagógica, era celoso de su prestigio. Obtuvo por oposición una cátedra de matemáticas en la Escuela Nacional Preparatoria. Ángeles escribió sobre balística exterior, de la que era profesor, un libro que hasta hace poco tiempo sirvió de texto en el colegio militar. El general Alessio Robles lo refiere. Dice el general Alessio Robles: quiero dejar aquí consignada una conversación que me llenó de orgullo por el honor que implicaba para México. En 1912, siendo yo agregado militar a la legación de México en Italia, hice varias visitas de estudio a las escuelas militares de Turín. En una de ellas fui presentado al capitán Braccialini, profesor de balística de gran renombre internacional, pues sus brillantes estudios eran citados en todos los libros de texto. Le dije que ya conocía su nombre e hice mención de sus estudios sobre artillería consignados en las obras de texto norteamericanas. Aquel sabio capitán, de cabeza y mostachos enteramente blancos, me contestó: ustedes en México tienen un gran matemático y un gran artillero, del que deben enorgullecerse, el capitán Ángeles. Sus brillantes estudios sobre métodos de tiro son notables y han sido universalmente adoptados. Fíjense nada más, qué orgullo para México que un maestro de academias militares italiano se refiriera así, con esas palabras, a nuestro general Ángeles. Felipe Ángeles escribía también un tratado de física cuando las necesidades de la campaña le hicieron suspender sus trabajos científicos. Las diversas comisiones magisteriales o técnicas confiadas a Ángeles revelan sus amplios conocimientos en matemáticas, pero importa afirmar que quienes escucharon por varios años las enseñanzas de este maestro en matemáticas superiores, puras o aplicadas, reconocen que los conocimientos de Ángeles eran profundos y en algunos aspectos llegaban a lo genial. Entre sus contemporáneos no había quien pudiera superarlo. Comisiones en el extranjero. El capitán Ángeles fue comisionado del Colegio Militar el 26 de septiembre de 1901 para inspeccionar material de artillería de 75 milímetros que el gobierno mexicano había adquirido en Francia. Desempeñando esta comisión, recibió la noticia de su ascenso a mayor y al regresar después de año y medio a México, el 16 de enero de 1904 fue encargado como jefe del DETAL del Colegio Militar, donde como profesor de geometría descriptiva escribió un curso de lecciones resueltas por sus propios alumnos, según los métodos que había observado en Europa. Su honradez y valor civil, comisionado en 15 de agosto de 1904 con otros jefes y bajo las órdenes de un general, Ángeles marchó a Estados Unidos para estudiar la pólvora sin humo que el inventor americano Hudson Maxim propuso en venta al gobierno de México. El entonces subsecretario de Guerra, general Rosalino Martínez,
tenía empeño en que se aceptara para el ejército la pólvora del inventor Maxim, y el señor licenciado Rosendo Pineda, prominente político, concurrió a los Estados Unidos para recomendar su adquisición. En un banquete ofrecido a la Comisión Mexicana en Landen, New Jersey, el licenciado Pineda se expresó encomiásticamente del inventor y de la excelente pólvora con que se iba a beneficiar el ejército mexicano. Al terminar la comida, Ángeles se dijo a sus compañeros de comisión: el licenciado Pineda ya dio su opinión sobre la pólvora Maxim, ahora falta la nuestra. Y esta fue adversa porque, como lo demostraron técnicamente al autor, su pólvora era muy rompiente. El señor Maxim reconoció la justicia del fallo desfavorable, y aunque la Comisión Mexicana fue repuesta por 2 veces, es decir, fueron sustituidos para que otros hicieran el dictamen, y el fallo fue el mismo. No convenía al ejército mexicano esa adquisición de pólvora de mala calidad, de muy mala calidad. Años después, cuando Ángeles militaba en la División del Norte y la prensa anunció el cisma con Carranza, Maxim, ese inventor norteamericano, recordando la rectitud de Felipe Ángeles, dijo enfáticamente: ahí donde está Ángeles está la razón. Después fue comisionado a Europa. Allá, el jefe de la comisión que lo acompañó dio noticia de la conducta, aplicación y aptitud observada por el mayor Felipe Ángeles durante el desempeño de una comisión en Francia en 1902. Conducta buena, aplicación muy buena, aptitud muy buena. Este jefe ha trabajado con empeño como jefe de los grupos que tiene a su cargo e hizo un arreglo del estudio hecho por la Oficina Técnica del Creusot sobre la fabricación de los frenos hidráulicos y recuperadores de resorte. En el presente mes volvió a la fábrica de Saint-Chamond para terminar el reconocimiento de las envolturas y cascos y cápsulas contratadas en esta fábrica. Le Creusot, julio 31 de 1902. El coronel jefe de la comisión, Gilberto Luna. Este mismo jefe informa en 30 de noviembre de 1902 que Ángeles escribe un curso sobre la regla de cálculo. La honradez, sinceridad y talento del mayor Ángeles le concitaron en el ejército no pocos enemigos poderosos, entre ellos el general Mondragón, cuya enemistad se tradujo en 1904 en una injusta posterga, es decir, no ascendió a su debido tiempo, que fue resuelta poco después por acuerdo del general Porfirio Díaz en su ascenso a teniente coronel técnico de artillería, cuando un compañero de él, don Rafael Eguielis, había ascendido primero siendo teniente coronel táctico de artillería. Dice el expediente: Ángeles Felipe, teniente coronel de artillería, México, marzo 4 de 1905. Con esta fecha se les pidió despacho de teniente coronel técnico de artillería permanente con antigüedad de 15 de septiembre de 1904 en reposición del que se había expedido con fecha 5 de octubre del mismo año, en el concepto de que figurará en el escalafón del cuerpo de artillería antes del de su mismo empleo, Rafael Eguía Liz. Muy bien, hasta aquí concluyo esta parte de comisiones en el extranjero y ahora comento un incidente que tuvo el general Ángeles cuando era maestro por haber defendido el prestigio del colegio militar frente a otra escuela. De vuelta de Estados Unidos, el teniente coronel Ángeles fue comisionado al primer regimiento de artillería hasta que ascendió a coronel el 24 de enero de 1908, siendo nombrado director de la escuela de tiro. Por aquella época se fundó la Escuela Militar de Aspirantes, que significaba un adelanto en el reclutamiento de oficiales, es decir, de las jerarquías de subteniente destinados a filas. Ángeles aplaudió la idea de formación de tal escuela y hasta sirvió en ella como profesor de teoría y práctica de tiro. Pero cuando advirtió que sus creadores pretendían hacerla aparecer como una institución superior al Colegio Militar de Chapultepec,
en una política tendiente a hacerlo desaparecer, no vaciló en publicar un comentario en el que afirmaba lo siguiente: la instrucción adquirida por los aspirantes en sus 3 semestres de estudios podría ser repasada por un alumno de años superiores del Colegio de Chapultepec en una sobremesa. Esta declaración le valió al coronel Ángeles un arresto por orden superior y el jefe del departamento de artillería encontró manera de alejarlo, comisionándolo de nuevo en Europa el 4 de marzo de 1909 para estudiar los métodos de la Escuela de Aplicación de Fontainebleau, la afamada Academia Militar de San Siro en Francia, y al cabo de un año hacer otro año de estudios en la Escuela de Tiro de Bailly. Estuvo también en 2 regimientos de artillería francesa, uno de los cuales comandaba el coronel Fayol, quien después figuró como general en jefe del ejército en la Primera Guerra Mundial en 1914. Ángeles recibió del gobierno francés la condecoración de Caballero de la Legión de Honor. El 15 de octubre de 1908 le fue concedida la Cruz de Honor por más de 25 años de servicio sin interrupción. El coronel Ángeles fue, pues, en el ejército mexicano un distinguido militar cuya honradez y competencia eran estorbo y motivo de celos para los jefes incompetentes, intrigantes o de plano corruptos. Se le mantenía alejado de México para evitar sus críticas y sus verdades, pero se le ocupaba en importantes comisiones técnicas. En Ángeles habían incubado desde joven la honradez y la verdad, que son rebeldes. Otro incidente que tuvo Ángeles fue con motivo del inicio de la Revolución Mexicana de 1910. En ese año él se encontraba todavía en Francia desempeñando la comisión que hemos mencionado, y al enterarse de la rebelión, del levantamiento en armas de los revolucionarios, solicitó volver al país para compartir la amargura común, pero su demanda fue mal recibida, valiéndole al solicitante su permanencia en el extranjero. De hecho, el presidente Porfirio Díaz ordenó que se le contestara por escrito que en este momento el país se encontraba pacificado y que no eran necesarios sus servicios, que permaneciera allí en Francia hasta en tanto se le llamara alguna otra nueva comisión. Su identificación con el gobierno revolucionario. El presidente Madero, ya una vez triunfada la revolución, habiendo hecho la elección presidencial ya de 1911 y ya con el presidente Madero en el cargo, tuvo información de la personalidad del coronel Ángeles por referencias de los discípulos y admiradores de este, y fue llamado de Europa a fines de 1911. Llegó a México procedente de Francia el 19 de enero de 1912. El día 8 del mismo mes tomó posesión como director del Colegio Militar de Chapultepec, puesto que le asignó el presidente Madero. El 2 de junio del mismo año, el coronel Felipe Ángeles fue ascendido a general brigadier. Su actuación como director del Colegio Militar. No cabe duda que el Colegio Militar recibió un gran impulso progresista bajo la dirección de Ángeles, quien llamó a su escuela a oficiales seleccionados de las carreras científicas e implantó reformas de índole administrativa y moral que constituyeron una savia vivificadora. Fue, entre otras cosas, establecido un casino de oficiales donde se organizaban con frecuencia reuniones sociales y culturales en que participaban oficiales y alumnos. Se hizo intervenir a estos en la vigilancia del aprovisionamiento y alimentación. Fueron suprimidas ciertas formas groseras cuartelarias. Los alumnos obtenían permiso para salir bajo su palabra, que era símbolo de honor. Las compañías de alumnos eran entrenadas en prácticas deportivas. Se empezaron a realizar estudios nuevos con nuevos métodos y formas de aprovechamiento, y en general la institución fue encauzada por una senda de perfeccionamiento. Crecía la fama de esta escuela modelo, formadora de oficiales aptos, cultos y honrados. Descollaba en los deportes y en la importancia de sus programas de estudios,
Y esa escuela formó a nuestros oficiales que, andando el tiempo ya fuera del ejército, han demostrado ser hombres trabajadores, eficientes y honorables. Quiero decir que durante la dirección del general Felipe Ángeles en el Colegio Militar, estableció por primera vez algo que sigue vigente hoy después de más de 100 años, como es el ejercitarse con paso veloz, es decir, todos los alumnos en masa, al mismo paso, llevando la misma cadencia, el mismo ritmo, la misma velocidad, salir corriendo todos al paso veloz para ejercitarle. Y entonces, un buen día, el general Ángeles, como director, dispuso que el cuerpo de alumnos se organizara para realizar una carrera de paso veloz desde Chapultepec al Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 5 de la mañana y retorno al paso veloz. Desde tempranito se organizaron, se formaron en el patio y salieron con el propio director a la cabeza al paso veloz. ¡Sas, sas, sas, sas! Se oía el paso de los muchachos bajando la rampa del castillo de Chapultepec para salir al Paseo de la Reforma, tomar toda la calzada Reforma, paso veloz, llegar por la avenida Juárez, después por la calle de Plateros y San Francisco, actualmente avenida Francisco y Madero, llegar al Zócalo, darle la vuelta a la plaza y retornar otra vez hasta tomar la avenida Paseo de la Reforma, ¡zas, zas, zas!, al paso veloz, cruzar incluso por un lado de la glorieta del ya entonces Ángel de la Independencia, paso veloz, hasta llegar de nuevo a la rampa que sube al castillo y llegar al patio del Colegio Militar. Esa tradición hoy persiste, aunque en el Colegio Militar de Tlalpan. Muy bien, quiero mencionar a un general afamado también, que fue alumno por aquella época, también fue alumno de Ángeles, el señor general Juan Manuel Torrea, a quien se atribuye el haber localizado, por cierto, hago el comentario, los restos de los niños héroes de Chapultepec. En un texto que escribe el general sobre la vida del Colegio Militar en un siglo, dice del propio general Ángeles: la Secretaría de Guerra dispuso que el coronel Felipe Ángeles recibiera la dirección del Colegio Militar. El inteligente y culto discutido militar imprimió una vigorosa marcha a la educación militar, siendo de gran trascendencia las dos importantes cuestiones que sometió a la consideración del profesorado y que debían significar un positivo beneficio para los alumnos. Las dos reformas radicales que proponía el ilustrado director del Colegio Militar se referían a cambiar de un modo radical el sistema de exámenes establecido desde años atrás y procurar la facilitación de los trabajos de la Junta Facultativa. Esta la dividía el nuevo director formando grupos con los profesores que tuvieran encomendadas materias similares en cuanto a su enseñanza. La inauguración del Casino Militar de Chapultepec, al que he hecho mención que él instruyó su organización, fue solemnizada con un banquete al que concurrieron como invitados de honor, imagínense ustedes, el propio presidente don Francisco I. Madero y el vicepresidente don José María Pino Suárez, de los cuales, de aquel banquete, hay imágenes fotográficas que se pueden consultar en internet fácilmente. Ahí están las fotografías. Amistad de don Francisco I. Madero y Felipe Ángeles. A medida que el presidente iba tratando y conociendo al general Ángeles, se fue estableciendo entre ellos una mutua estimación y afecto que los unió, porque la ideología democrática, las características de sencillez y franqueza y los ideales de justicia de Ángeles armonizaban plenamente en las virtudes elevadas de aquel noble y bien intencionado presidente. En las largas correrías que Madero hacía a caballo por los alrededores de la capital, casi siempre lo acompañaba el general Ángeles, con algunos oficiales y alumnos del Colegio Militar. Se escuchó en alguna ocasión una ingenua conversación entre
el presidente Madero y Felipe Ángeles. Dice Madero: luego que yo termine mi periodo presidencial, me iré a Europa para descansar de tantas dificultades. El general Ángeles contestó: ojalá que yo pudiera acompañarle a Europa, señor presidente. Y Madero replicó: ya veremos, general. Usted permanecerá donde sean más útiles sus servicios. Muy bien, voy a cerrar la parte final de este programa con la última comisión antes de la decena trágica. Siendo director del Colegio Militar, hubo un levantamiento en Morelos, una rebelión zapatista encabezada por el general Emiliano Zapata, que había que sofocar. Ya antes de que llegara Madero a la presidencia, se había nombrado el presidente interino, Francisco León de la Barra, había nombrado al general Victoriano Huerta para que combatiera a Zapata, de lo cual hubo muchas quejas por abusos, arbitrariedades, saqueos. Así es, cuando llegó Madero, lo sustituyó por el general Juvencio Robles. Sin embargo, este general también fue muy abusivo, muy arbitrario, y entonces hubo necesidad de designar un nuevo comandante de la zona militar. Deseando Madero aplacar la rebelión zapatista, resolvió en julio de 1912 sustituir al general Juvencio Robles por el general Felipe Ángeles. Marchó pues el general Felipe Ángeles a Morelos y pudo entonces verse que no solamente era un militar competente, sino que sus medidas de carácter político demostraban gran sagacidad. Sus inteligentes procedimientos consistían en no rehuir la lucha armada, pero sí evitar la persecución despiadada y los procedimientos de sanguinaria violencia, ni destruyendo pueblos, ni quemando cementeras, ni colgando inocentes o culpables, ni cañoneando templos y caseríos, sino por el contrario, impidiendo que militares crueles intentaran ahogar en sangre y ruinas a un pueblo cuya rebelión se explicaba. Ángeles, por la indignación y la legítima defensa de sus habitantes. El general Robles había desarrollado una campaña de exterminio. Ahí se encontraba el general Blanquet, junto con el teniente coronel Jiménez Riverol y otros jefes del 29 Batallón, quienes mataban, incendiaban y propagaban por la prensa grandes acciones militares. Jiménez Castro se jactaba de haber colgado de cada árbol del estado de Morelos a un zapatista, imaginen ustedes. La mejor demostración de que Ángeles tenía razón fue que la pacificación se iba logrando por medio de los procedimientos que preconizaba, sin necesidad de drásticas medidas, y que años después Zapata y Genovevo de la O le dijeron que durante su campaña en Morelos los estaba desarmando porque había sido bueno con el pueblo. Bien pronto comprendió que la exacerbación de la guerra en la región suriana se debía a los abusos, a los atropellos, a los crímenes cometidos por las fuerzas militares, y que sus primeras disposiciones fueron órdenes de arresto en contra de algunos oficiales, varios de los cuales hubo de ser procesados por robos de ganado y otros delitos del orden común, consumados al perseguir al enemigo. Ángeles, por el contrario, fue a Morelos, estudió minuciosa, serena, imparcial y sabiamente la situación. Descubrió el mal que gangrenaba al gobierno de Madero y habló claro, con sinceridad, con franqueza, con honradez, sin parar mientes en los denuestos que su actitud arrancó a la prensa mercenaria que desde entonces alentaba y serviría a los traidores de 1913. Pero ni Madero, de quien Ángeles era ferviente partidario y leal amigo, supo comprenderlo, o ni él quiso dar oídos al pundonoroso y consciente general. Y bien, estimados amigos que nos escuchan, aquí damos con esta parte de la campaña en Morelos, donde fue designado Felipe Ángeles comandante de la zona militar y que fue inclusive sustituido temporalmente como director del Colegio Militar. Se designó al subdirector que en forma interina se encargara del colegio.
pudo Felipe Ángeles desempeñar una destacada comisión en solo unos cuantos meses. Fue menos de un año, fue alrededor de 6-7 meses que estuvo en Morelos, una destacada campaña contra los zapatistas, de tal suerte que los mismos zapatistas reconocieron el talento, la inteligencia y la sensibilidad del general para conducir la campaña sin cometer abusos ni atropellos. En fin, aquí me quedo y reanudamos en nuestro próximo programa para continuar con el tema de la biografía de este afamado y ameritado militar general Felipe Ángeles. Desde mi punto de vista, el general más completo que se ha formado en el Colegio Militar en toda su historia. Seguiremos con la decena trágica, los acontecimientos que ocurrieron, cuál fue la participación de el general Felipe Ángeles en el proceso revolucionario y en la parte posterior y final de su vida. Esperamos que haya sido de su agrado y nos escuchamos en el próximo programa. Adelante, arquitecta, muchas gracias. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar los secretos del pasado. Si les gustó, nos ayudaría mucho que nos dieran like y se suscriban para que no se pierdan ningún comentario, ningún programa. Igualmente nos encantaría escuchar sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio.